Nos pide nuestra devoción, nos pide nuestros pensamientos, nuestras posesiones, nuestras acciones. Él demanda todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo lo deja claro en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Él dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que el Señor demanda de nosotros no es una parte de nuestra vida, sino una devoción, todos nuestros pensamientos, todas nuestras posesiones, todas nuestras acciones. Él demanda todo de nosotros. Y esto es lo que nosotros vemos en Israel, en este texto. El Señor le pide a Israel, abandonen todo lo que tienen y vengan a mi ciudad santa. Versículo 1 y 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén ciudad santa y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aproximadamente 100 años han pasado desde que Israel ha llegado de Babilonia a repoblar Israel. Israel ya tenía una vida, ya tenía toda una familia, tenían trabajo seguramente en Babilonia, habían prosperado. El profeta Ezequiel les había dicho, prosperen en Babilonia donde se les están llevando cautivos. Pero tras los 70 años de cautiverio debían regresar. Y muchos lo hicieron, muchos no pudieron hacerlo. Pero en general Israel obedece al Señor y regresan a la tierra prometida, a la tierra de la cual su Señor los había sacado en el castigo. Dios necesitaba más de esta nueva generación. Los jefes del pueblo debían habitar no solamente Israel de forma genérica, es decir, cada quien no podía asentarse donde más deseara o donde más quisiera. Israel debía habitar donde el Señor les había dicho que habitara. Y para empezar tenían que repoblar Jerusalén. 1 de cada 10, dice acá el texto. Tenía que habitar Jerusalén, la ciudad santa, 1 de cada 10. Y los otros 9 debían habitar en las regiones de Israel. Entonces, habían 10 personas y de 10 personas, de 10 jefes, uno se quedaba en Jerusalén y los otros se repartían en Israel. Y dice que estos hombres fueron seleccionados al echar suertes. La forma en que fueron seleccionados, es decir, echar suertes, no está muy clara de cómo lo hicieron. Pero esta es una forma bastante común en la antigüedad de echar suertes. Independientemente de cómo sea, esto significaba que ellos deseaban saber la voluntad de Dios. Ellos se abandonaron a la voluntad de Dios. Echar suertes era decir, Señor, si tú lo has decidido para mí, yo lo voy a hacer. Él les dijo quiénes habitarían, el Señor les dijo quiénes habitarían en cada espacio. La primera parte que nosotros tenemos, es decir, al echar suerte, la primera parte que tenemos es un resumen general. Versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Este es el resumen. Unos habitaron adentro y otros afuera. Aquí lo que este texto está diciendo es que todos se acomodaron según la voluntad del Señor. Primero los jefes sobre los que se echaron suertes. Después aquellos que habitaron según cada quien su posesión. Eso quiere decir que aquellos que recibieron su tierra según su distribución en la forma en que Moisés y Josué les habían dado y como veremos más adelante. Después de esta introducción general,
tenemos un resumen por las tribus que sobrevivieron después de la deportación a Babilonia y que habitarían en Jerusalén, versículo 4. Dice, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Estas son las dos tribus que van a repoblar. De todos los que regresan de Babilonia solamente se ven en general dos tribus. Nosotros, cuando yo prediqué en Esdras 2, ya hace poco más de 2 años, mencioné que habían otras personas de otras tribus. Pero en general, las personas que regresaron eran principalmente judíos y benjamitas. Empezamos con la descendencia de Judá, los judíos. Sigue diciendo el 4. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Col-Ose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Silón. Aquí se mencionan dos jefes. Son dos jefes los que tienen que repoblar. Recuérdense, ellos echaron suertes y dos fueron los que salieron, dos judíos. ¿Cuáles son, hermanos? Versículo 4 y versículo 5 son Ataías, y Maasías. En el versículo 4 se menciona la genealogía del primero. Sus padres y los padres de sus padres. Si pueden ver ahí, es Zacarías, Amarías, Cefatías, Maalaleel y dice Fares. ¿Cuántos son? 5 ascendentes de este primer libro. Y vean que dice hijos de Fares. ¿Quién era Fares? ¿Recuerdan? Fares es importante al ser uno de los gemelos de Tamar. ¿Se recuerdan de Tamar también? Bueno, de las 12 tribus, uno se llamaba Judá, por eso ellos eran judíos. ¿De dónde viene la tribu de Judá? Bueno, recordemos que el hijo, uno de los hijos de Judá, se casa con Tamar, pero él muere y no deja descendencia. Y entonces le toca a su hermano tomarla por levirato y él también no quiere tomarla y el Señor le quita la vida. Tamar se prostituye, hace como que se prostituye para acostarse con Judá y de ahí vienen sus hijos. Uno de ellos se llamaba Fares y el otro se llamaba Sara. Entonces, de los hijos de Judá, hijo de Fares, uno de ellos es Ataías. Él pudo rastrear su ascendencia hasta Ataías. El segundo, ¿quién es, hermanos? Veamos el versículo 5, dice que se llama Maasías. Sus ascendientes son 7. La lista: Baruch, Col-Ose, Asaías, Adaías, Joiarib, Zacarías y Silón. La Biblia no especifica quiénes son cada uno, pero se sugiere que son personajes importantes debido a la mención que se hace. Y vean esta nota conclusiva, versículo 6. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Es decir, no solamente engendró hijos e hijas, sino eran varones los que quedaban acá, eran varones y mujeres fuertes. Habían dos familias descendientes de Judá. ¿Recuerden cuál era? Fares y Sara. Ambos eran varones. Y parece que la familia de Sares es la que más prevaleció en Israel. Dos jefes y sus familias fueron los judíos que se quedaron en Jerusalén. Los demás jefes tenían que repoblar alrededor en Israel. Ahí terminamos con los que poblaron Jerusalén de la tribu de Judá. Ahora, ¿quiénes tocan? Los de la tribu de Benjamín. Versículo 7. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. El primer benjaminita, ¿quién es? Se llama Salú. De él se rastrean 7 ancestros: Mesulam, Joed, Pedaías, Colaías, Maasías, Itiel y Jesaías. No se sabe mucho acerca de quiénes son ellos, pero por lo menos Salú era un jefe principal que ahora tiene que morar en Jerusalén. Le siguen dos jefes más. Versículo 8. Tras él, Gabai y Salai. 928. Entonces, de estos 3 jefes, acompañan 928 personas que van a repoblar la ciudad de Jerusalén. Solo como vamos a seguir, perdón. Estos suman 3 jefes, ya traían sus propios clanes, en total 928 personas. 2 más, versículo 9. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad.
Entonces, a los 3 que ya lleva la tribu de Benjamín se incluyen 2, es decir, que son 5. Estos ya eran personajes importantes en Israel. El primero, Sicri, dice que era el prefecto. Aquí no es un error ortográfico, no quiere decir era el perfecto, el prefecto. Un prefecto era un encargado. Probablemente era un encargado de la región puesto por el imperio persa. Después, eh, después tenemos a un tal Judá. Este Judá se llama igual que su ancestro de la tribu, era un Judá judío. Y este Judá judío era el segundo en la ciudad, probablemente un viceprefecto. Un viceprefecto, un viceadministrador, un vicegobernante puesto por el imperio persa. Estos 2 ya tenían puestos importantes en la ciudad, pero se sugiere que aparte de tener puestos importantes en el gobierno de la ciudad, eran jefes de familias de los benjamitas. Solo quiero recordar que Israel estaba bajo dominio persa en este momento. En Israel estas eran las 2 tribus de civiles, Judá y Benjamín. 2 de Judá, 2 familias de Judá, 2 jefes y sus familias de Judá poblaron Jerusalén y 5 jefes de familias de Benjamín y todas sus familias poblaron Jerusalén también. Pero también quiero recordarles que hay otra tribu que está en este libro, que no es la tribu de Benjamín ni la tribu de Judá, es la tribu de Leví, que son los oficiales religiosos. Primero, ¿quiénes tenemos los que de aquí de este grupo? Los sacerdotes, casi siempre encabezan las listas, versículos 10 y 11. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. A partir de este lugar, hermanos, yo les voy a pedir que sus conocimientos de escuela dominical estén aquí. De los sacerdotes primero se habla Jedaías, hijo de Joiarib, es el primero. El segundo parece que es Jaquín, ahí la redacción no queda muy claro, pero parece que el segundo es Jaquín, que muy raramente no se menciona la genealogía de este Jaquín en el versículo 10. El tercero, ¿quién es? Seraías, de quien se mencionan 5 ascendientes. ¿Quiénes son? Hilcías, Mesulam, Sadoc, Merayot y Ahitob. Hilcías, ¿quién era Hilcías? Hilcías era el sacerdote que descubrió el libro de la ley en los tiempos de Josías. Solo quiero recordarles que este sacerdote Seraías, se mencionan 5 ancestros, pero no era su papá, su abuelo, sino eran importantes en toda su línea genealógica, ¿verdad? Probablemente sus tatarabuelos, su tatarabuelo. No era directamente su padre. Su padre no fue el que descubrió el rollo, ¿no? Fue su tatarabuelo. Hilcías era el que en los tiempos de Josías descubrió el libro de la ley y que, por cierto, no está aquí, pero el rey manda a consultar con una tal Hulda, una profeta Hulda, para que les digan si realmente deben obedecer el libro de la ley. Además, después de Hilcías habla de Mesulam, pues hay muchos Mesulam en la Biblia, pero después se menciona a Sadoc. Por primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 29, sabemos que este Sadoc es el que ayudó al rey David en la rebelión de Absalón. ¿Se recuerdan? David tenía sacerdotes importantes con él que le ayudaron y uno de ellos se llamaba Sadoc. En el Nuevo Testamento, esto yo ya lo he dicho, pero se lo recuerdo, la secta de los saduceos, se llamaban saduceos, porque decían que venían de la línea sacerdotal de Sadoc, de ahí viene la transliteración saduceo. Esto era para darles importancia a quienes eran ellos. Nosotros somos de la línea de Sadoc, ayudante del rey David. Y dice este texto, príncipe de la casa de Dios. Tal vez porque el mismo Seraías, o porque sus antepasados, Hilcías, Sadoc, también fueron personajes importantes. Me falta uno, es Ahitob. Ahitob se menciona parcialmente, pero él sí es padre de Sadoc. Versículo 12. Y sus hermanos los que hacían la obra de la casa 822. Estos eran los que acompañaban la obra en la casa del Señor.
Seguimos con la lectura. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos jefes de familias, 242. Otro sacerdote. ¿Quién es otro sacerdote? Azaraías y ahora Adaías. Esto, vamos a hacer una prueba al final de Nehemías para ver si han recordado todos los nombres importantes. De este se mencionan 5 ancestros. Dice 5 ancestros. Y además una familia de 242. Una familia bastante numerosa. Aquí el que resalta es Pasur. ¿Alguien recuerda a Pasur? No sé si han leído el libro de Jeremías, si no seguramente no lo recuerda. Pero Pasur fue un fuerte opositor de Jeremías. En los tiempos de Ezequiel, sí. Jeremías estaba en conflicto con este Pasur. Seguimos con la lectura. Y Amisai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Immer, hijo y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedelim. Entonces Amisai es otro sacerdote importante que quedará en Jerusalén. Se menciona de él 4 ancestros. En total llegan una familia de 128 y después hace una aclaración que llega un tal Sabdiel, hijo de Gedelim. Estas son las familias de los sacerdotes que pueblan Jerusalén. Después de los sacerdotes, ¿quiénes siguen? Los levitas. El primero, Semaías, versículo 15. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Bun. Esta era la descendencia de este Semaías. Un segundo y un tercer levita, versículo 16. Sabetai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Solo quiero recordarles que los levitas, aunque la palabra levita quiere decir que es descendiente de Leví, el término levita es específicamente usado para aquellos que asisten en la adoración. Y uno de estos asistentes o de asistencias era, como dice acá, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. La casa del Señor, el templo, como cualquier otra casa, necesitaba confecciones. Y estos 2 levitas, con sus familias, tenían el honor y el privilegio de arreglar y confeccionar la parte exterior del templo del Señor. Ellos eran los encargados de sus arreglos externos. El cuarto, Matanías, versículo 17. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bueno, Matanías tiene un ancestro conocido. ¿Quién es? Asaf. Asaf el vidente, Asaf el profeta. Este fue director de alabanza colocado por el rey David. ¿Cuántos salmos compuso Asaf? Compuso 12. Salmo 50, Salmo del 73 al 83. Este Matanías seguramente iba a estar encargado, como bien lo establece el rey David, de las alabanzas al Señor, de los salmos, de la dirección de los salmos. El quinto, Bacbuquías. Dice el texto, versículo 17, Bacbuquías, el segundo entre sus hermanos. Esto puede ser que él no era el jefe de la casa levita, sino por primogenitura, pero sí era alguien importante, que tenía una familia tal vez numerosa. El sexto, Abda. Dice, y Abda, hijo de Samúa, hijo del Calal, hijo de Jedutún. Había entonces levitas repartidos en Israel para enseñar la palabra y otras cosas relacionadas con la adoración, pero estos son los que residieron en Jerusalén. No todos los sacerdotes tenían que habitar en Jerusalén porque ahí ministraban, pero no todos los levitas tenían que estar en Jerusalén. Habían levitas que podían estar en otros lugares para las ciudades de refugio, para la enseñanza de la palabra y para otras cuestiones. Por ejemplo, también a veces trabajaban como jueces. Habían otros levitas que no eran ni sacerdotes, que no eran tampoco sacerdotes. Estos son encargados específicos, tenían tareas específicas. Por ejemplo, versículo 19, los porteros.
Acub y Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. No crean que habían dos personas moviendo las grandes puertas, eran dos personas con sus familias y tenían labores, tenían una casa, tenían trabajo, tenían que ir a descansar y esas puertas tenían que moverse en varias personas. Pero recuerden que no solamente era de mover y abrir y cerrar las puertas, estaban encargados de toda la entrada y salida de Israel y de todos al templo. Había un gran movimiento. Por eso nosotros en el templo del Señor Jesucristo vemos que hay mercados. Algo así era la vida del templo, solo que no debía venderse. Era mucha gente viniendo, yendo y había que organizar los sacrificios. Ellos estaban encargados de todo eso. Tenemos también versículo 20, y el resto de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Pero también nos resume la organización de la adoración. Versículo 21 al 24. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, en Sia, en Gispa. Tenían autoridad de los sirvientes del templo. El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía. De los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Entonces tenemos algunos personajes importantes sirvientes del templo, Siba y Gispa. Ellos tenían autoridad, al parecer ellos son los coordinadores de todos los levitas. El jefe de los levitas en Jerusalén, dice el versículo 22, era un tal Uzi, hijo de Bani, y con alguna descendencia, pero que también descendía de los cantores, hijos de Asaf. Y hace la nota aclaratoria del versículo 23, como el rey David dijo acerca de él. No dice el rey es exactamente con esas palabras, pero nosotros sabemos por el testimonio de Samuel y de Crónicas que así fue. Y un tal Petaías que estaba al servicio del rey. ¿Qué rey? No había un rey, pero seguramente se trataba del gobernador o del heredero de David. Es importante mencionar que mucha de la organización no está en la ley de Moisés. La organización de la adoración la hizo David y la hizo Salomón, principalmente David. Pero vean que lo que este texto resalta es la obediencia de cada habitante. No dependía de los que habitaban en Jerusalén, sino de los que quedaban, sino de lo que la palabra del Señor decía. Y la obediencia que ellos tenían no solamente era la obediencia de los que servían en el templo, sino aquellos que llegaron a morar a Jerusalén. Pero no solo a ellos, sino también a los que moraron afuera de la ciudad de Jerusalén. Primero, los de Judá, versículo 25. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Hazar Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Ciclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Ahora necesito más sus conocimientos. ¿Quién es el primero? Kiriat Arba y sus aldeas. Esta fue una tierra que Josué le dio a Caleb. Josué 15:13. ¿Se recuerdan? Josué y Caleb, los dos espías que llegaron con buenas noticias acerca de cómo invadir la tierra de Canaán. Entonces Josué, siendo el heredero de Moisés, le da a Caleb la tierra de Kiriat Arba. Segundo, Dibón y sus aldeas. ¿De quién era Dibón y sus aldeas? De la tribu de Rubén, Josué 13:9. Después tenemos a Jecabseel y sus aldeas. No hay mucha información sobre esa ciudad. Jesúa es la siguiente. Este Jesúa era conocido como Esdrón, y Esdrón era tierra de Judá. Eso está en Josué 15:21. Siguiente, Molada.
Molada también era una de las tierras de Judá. Yo les pido que lean todo el libro, el capítulo 15 de Josué, y van a ver que cada uno va a la ciudad que le tocaba. Molada era de Judá, Josué 15:26. Bet Pelet también era una ciudad de Judá, Josué 15:27. Azar Sual también era una ciudad de Judá, Josué 15:28. Beerseba y sus aldeas, tierra de Judá, Josué 15:28. Ziklag es la siguiente. Ziklag era originalmente de Judá, pero se le asignó a la tribu de Simeón. Esto está en Josué 19:5. Ziklag era conocida por ser el lugar donde David se refugió durante su persecución por el rey Saúl. Esto está en 1 Samuel capítulo 30. Siguiente, Mecona y sus aldeas. Era de la tribu de Judá, Josué 15:44. En Rimón de Judá, Josué 15:32. Sora de Judá, Josué 15:33. En Sora nació alguien importante. ¿Quién? Sansón de Sora. Aunque Sansón no era de Judá, Sansón era de la tribu de Dan. A veces las ciudades estaban tan cerca que colindaban o había una transacción que había transacción de comercio, se quedaban, se hospedaban, habitaban ahí permanentemente. Por eso Sansón es heredero de Dan, porque sus padres son danitas, pero nace en una ciudad de Judá. Jarmut, Josué 15:35 de Judá. Zanoa, Josué 15:34, también era de la tribu de Judá. Adulam, Josué 15:35 de Judá. Adulam también fue un refugio de David cuando huía de Saúl. Laquis de Judá, Josué 15:39. Aseca de Judá, Josué 15:35. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Vean que no son nombres al azar. Si uno hace una lectura superficial de Nehemías, se perdería la riqueza. Pero ellos están obedeciendo al pie de la letra de lo que el Señor les había mandado. Ellos fueron a las ciudades que se repartieron hace mucho tiempo por mano de Josué. Ahora con Benjamín, versículo 31 al 35. Y los de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Itaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices. Primero, Geba. ¿Geba de dónde es? De Benjamín, Josué 18:24. Migmas. Migmas está mencionado en Isaías 10:28 y en 1 Samuel 13:2. Ahía se menciona en Josué 7:2 como una ciudad pequeña del territorio de Benjamín cerca de Betel. Y Betel es una ciudad importante mencionada en Josué 16:2 y en Génesis 28:19, que no era de Benjamín, sino era una ciudad clave en la región de Efraín, pero colindaba con Benjamín. Y igual que pasó con los danitas y con los simeonitas se llegaron a mezclar con los judíos y llegaron también a compartir las tierras. Anatot. Anatot es mencionado en Josué 21:18 como una ciudad levita dentro del territorio de Benjamín. También era la ciudad natal de un profeta importante. ¿De quién? Anatot. Jeremías 1:1. Nob era una ciudad sacerdotal mencionada en 1 Samuel 21:1. Estaba cerca de Jerusalén y se convirtió en un centro importante para los sacerdotes. Aquí fueron los sacerdotes. Aquí se menciona que muchos sacerdotes no se quedaron en Jerusalén, sino se fueron a estas ciudades seguramente a ministrar, a ser jueces. De Ananías, no tenemos referencia de Ananías, seguramente por tradición o por una ciudad que nace en el camino en otro territorio. Azor es una ciudad importante mencionada en Josué 11:1. Era una ciudad cananea importante antes de la conquista israelita, pero Benjamín la conquistó y forma parte ahora de Benjamín. Bueno, en ese entonces. Ramá era de Benjamín y Ramá tenía una posición importante. ¿Qué se hacía en Ramá? Eli y Samuel juzgaban desde Ramá.
Bueno, se dice que hacían peregrinajes de jueces, pero ellos eran de Ramá. De Gitaim, igualmente no hay referencia, seguramente es una ciudad que nace en algún territorio. Adid, solo hay referencia aquí en Esdras. Seboim, no tenemos referencia. Nebalat, tampoco. Lot es de Benjamín, Josué 15:39. Y de Ono, tampoco tenemos referencias. Pero aunque no tengamos referencia, no significa que no tengan un territorio en la ciudad de Benjamín o en alguna ciudad levita que también formaba parte del territorio de otras tribus. Versículo 36. Y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Ya vimos, yo les he mencionado ya, un par de ciudades que son ciudades sacerdotales. Es decir, ciudades de refugio, ciudades de enseñanza, de administración, ciudades donde se compartía la palabra. Estos levitas tenían cargos de adoración y de juzgar entre las tribus. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nehemías 12 proporciona una visión integral de la restauración espiritual y comunitaria de Jerusalén después del exilio. Está dividida en dos secciones principales. La enumeración de los hijos de Judá, de Benjamín y de los levitas que se quedan en Jerusalén y los otros que se reparten en toda Israel. Este capítulo destaca la importancia de la organización y la dedicación de la vida comunitaria israelita. Hasta ahora, hermanos, lo que hemos tenido es una restauración parcial de cada una de las cosas que tiene Israel, ya por 100 años. Cuando nosotros acompañamos a Zorobabel en la llegada, solamente habitaron algunas partes, empezaron la reconstrucción del altar del templo. Esdras hace algún tipo de purificación y Nehemías construye las murallas de Jerusalén. Pero con este es un punto cumbre en la vida de Israel de regreso. Aquí ya terminamos el Israel que regresa. Ya construyeron el templo, ya instituyeron la ley, ya reconstruyeron las murallas y cada quien se fue a vivir a la heredad que el Señor había prometido para ellos en primer lugar. Este es el nuevo Israel. Y lo que destaca acá es la obediencia de cada uno. El título del sermón es habitando la ciudad santa. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un llamado como ellos lo tenían. El punto aquí es que el llamado no fue por medio de un profeta que llegó y le dijo, vamos y hagamos y movámonos. Estaba de más el profeta porque ellos tenían la palabra de Dios. De hecho, si se hubiera levantado un profeta, eso hubiera sido algo debido a la desobediencia. Recuerden que el ministerio profético era debido a que ellos no cumplían la ley de Dios, por eso se levantaba un profeta. Pero lo que tenemos acá es una repartición natural, una obediencia que fluía del corazón puro de Israel. Leyeron la palabra del Señor y dijeron, cada uno se tiene que ir a vivir a la ciudad, a la heredad. Así que, hermanos, la figura de los sacerdotes y los levitas, de los judíos y benjamitas, que obedecieron el llamado de la ley de Dios, sin necesidad de un predicador que les llamara la atención. Es solamente un reflejo de la obra del Señor en el corazón de su pueblo. Una figura de Jesucristo, quien trae restauración en el corazón. Es solamente por leer la palabra lleva a cabo la restauración, no solamente de algo tan trivial como una ciudad física, sino también de la ciudad espiritual. Por eso el libro de los Hebreos nos llama a nosotros a participar de la población, de la habitación de la ciudad santa, pero de la nueva Jerusalén. Cristo es nuestra Jerusalén, donde todos los hombres del pueblo de Dios se reúnen. Según el profeta Zacarías, esta nueva Jerusalén no tendrá muros como los que Nehemías había construido, porque Dios será los muros del pueblo de Dios. Por lo cual, hermanos, esta es una valiosa lección para nosotros, porque ellos no recibieron ninguna exhortación
extraordinaria de nadie. Ellos por iniciativa propia leyeron la palabra y dijeron, hay que obedecer al Señor. Y cada uno fue a la heredad que le tocó. Por eso, hermanos, nosotros, a la lectura de este texto, tan sencillo, no requiere una mayor exégesis, plano, que sea para nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios naturalmente. Y sin que nadie, sin que nadie nos amoneste, para gloria del Señor. Oremos. Señor. Señor, en este texto tan sencillo, vemos cómo tú te glorificas a través de la vida de tu pueblo, moviendo a cada uno a habitar en aquel lugar que tú prometiste a ellos. Así nosotros también, Señor, no deseamos ser amonestados, ni que traigas milagros, ni acciones extraordinarias para mover nuestra voluntad. El hecho de mover, de que tu palabra sea predicada y movida, sea leída entre nosotros, que sea suficiente, Señor, para que nosotros podamos atender tu llamado, para que podamos habitar contigo la tierra prometida. Que con una lectura sencilla, nosotros también tomemos, nos levantemos, Señor, y podamos ir en pos de ti. Porque obedecerte, Señor, no es difícil. La lectura de este pasaje no fue difícil. Pero sí, Señor, te rogamos que tú transformes nuestra vida para que nosotros podamos ir en pos de ti, para habitar la nueva Jerusalén, una ciudad de la cual nosotros ya tenemos entrada por el Hijo, para nosotros poder adorarte, Señor, como tú nos has encargado. En el nombre de Jesús. Amén.